Welcome to Mpdollart. Before we begin today's video, I must make an announcement. Since several of my followers have asked me to speak to them in Spanish because they don't understand English, I will split my videos from now on so that they can be understood in both languages. If you want to listen in English, you can continue playing the video, and for those looking to listen in Spanish, you can fast forward to the second mark. Let me know if you like this modality in the comments. Now we'll switch to Spanish, explain, and then we'll begin. Antes de comenzar el video de hoy debo hacer un anuncio. Debido a que varios de mis seguidores me han pedido que les hable en español porque no comprenden inglés, dividiré mis videos para que puedan entenderse en ambos idiomas. Así que si quieres escucharlo en inglés, puedes continuar reproduciéndolo, y para los que busquen escucharlo en español pueden adelantarlo a la segunda marca. Déjenme saber si esta modalidad les gusta en sus comentarios. Ahora volveré al inglés para comenzar. So now, let's start. The Disney Animators Collection dolls were created by the Disney Store in the fall of 2011, at least that's according to the Dolls Wiki. This line began by reimagining our favorite animated Disney princesses as little girls. Of course, this was quite a challenge, as not all of them were children in their films. So, to develop them, the Disney Store worked together with some original animators from their movies. Which is why, for me, as an animation student at the time, and knowing that Glen King, the animator responsible for The Little Mermaid, would be included, this automatically became a must-have line of dolls in my collection. Originally, 10 dolls were released, being these princesses Snow White, Ariel, Pocahontas, Belle, Jasmine, Aurora, Cinderella, Mulan, Tiana, and Rapunzel. All of them came with one sidekick plush, and you could see sketches and information in the boxes about the animators who had designed them, Glen King and Mark Hamill. Its original individual price was $24.50 US. I have not found much information about it, but it is known that there was a previous doll that I think was released in 2011, and this was Rapunzel. The doll came dressed in pajamas, and something special about this version is that it had tinsel in its hair, so it's not unreasonable to think that this doll possibly inspired the development of the Animators Collection line. It even shared the same face sculpt with official Rapunzel. However, the packaging of the Tangled Rapunzel was different and released as part of the Tangled movie merchandise. In addition to these 10 princesses, the Disney Store released other individual sets where we could see one of them with new clothing and accessories. The first was Cinderella with a sewing accessory set, and then Ariel with the deluxe set that included a bathtub. The second set of Ariel with the bathtub was re-released but with a different outfit. Over the years and the release of new movies, new characters have been added to the collection. In fact, the 11th princess to be created was Merida, but some did not consider her official since the first version came in a different box where it was not indicated that it was part of the line. The same thing happened with the first versions of Anna and Elsa from Frozen. Also, unlike the other princesses, these three did not come with their sidekicks. Some collectors decided not to buy them as they felt that the difference between their boxes and the animators was too obvious and did not go well with the others. Obviously, I was not one of those people, and if you want to see videos of the first editions I had, you can check them out on my old YouTube channel that I will leave in the description. Probably due to the popularity of the line, Disney Store or Shop Disney decided to make variations both in the design of the boxes and in the outfits of the regular dolls for the following years, creating like second, third, fourth, even more editions. This highly priced some of the original dolls because you couldn't get them in that specific outfit anymore. An example of this was Belle in the blue dress that was later changed to yellow for a long time. Currently, a Belle in a blue dress has already been manufactured, somehow devaluing the first one. But there are also other cases like Pocahontas, where the original dress that we see being sold today does not seem to have undergone many changes. In fact, what I can say that has been maintained are the faces and the body sculpts. The painting of the face, and especially the style of painting the eyes, has been tried to do in a slightly more realistic way. The most obvious example for me is the new face of Merida. Another thing that I must mention is that they took advantage of the redesign of the boxes and finally introduced Merida, Anna and Elsa as an official part of the collection. They also came with their sidekicks. In the following years, a Tinkerbell was released as part of the new characters that were included in this line. We also saw that they released a special version where her wings light up, her outfit was more detailed, and it also came with new packaging. Other special edition dolls that have been released include Rapunzel, Ariel, Pocahontas, and Aurora. It seems like the lighting of some of the parts of these dolls was a different characteristic, in addition to an increase in the detail of their clothing.
I would like to clarify that special edition is not the same as limited edition, since these dolls did not have a numbering or certificate of authenticity on the pieces, making it much more difficult to know how many are in stock. However, the price of these dolls was more expensive than those of the regular line. The Disney store also brought out different outfits for the Frozen dolls, including one set where both dolls could sing. The box was bigger than the previous one since it came with the two of them, more clothing and accessories. If you want me to talk about other characters that are not considered princesses and have been added to this collection, don't forget to write it down in the comments below. This would be the end of today's video. Don't forget to like and share. I also invite you to subscribe to my channel, ring the bell, and follow me on TikTok, Facebook, and Instagram as Mpdollart. I hope you have a great day, and remember that magic, talent, and creativity live in you. Ahora sí, comencemos. La colección de Disney Animators Collection Dolls fue creada por Disney en el otoño del 2011. Esta línea de muñecas comenzó reimaginando a nuestras princesas animadas favoritas de Disney como cuando eran niñas pequeñas. Esto fue todo un desafío, ya que muchas de estas no se mostraban durante esta etapa en sus películas, así que para desarrollarlas, la Disney Store trabajó junto con algunos animadores originales de sus películas, razón por la cual para mí como estudiante de animación en ese entonces y sabiendo que Glen Keane, el animador principal y responsable de La Sirenita, estaría incluido, se me hizo una línea de muñecas que definitivamente debía tener en mi colección. Originalmente fueron lanzadas 10 muñecas, siendo estas princesas Blancanieves, Ariel, Pocahontas, Bella, Jasmine, Aurora, Cenicienta, Mulan, Tiana y Rapunzel. Todas ellas venían acompañadas de una mascota y en su caja se podían apreciar bocetos e información acerca de los animadores que las habían diseñado, Glen Keane y Mark Henn. Su precio original individual fue de $24.50 americanos. No he encontrado mucha información al respecto, pero se sabe que existió una muñeca anterior que me parece fue lanzada en 2011 y esta fue Rapunzel. La muñeca venía vestida con pijama y algo particular de esta versión es que tenía tinsel en el cabello. Para los que no saben, es esta especie de material iridiscente con destellos. Entonces no es tan descabellado pensar que esta sería la muñeca que probablemente daría pie a la idea de desarrollar la línea, ya que la muñeca oficial de la colección contaba incluso con el mismo molde de esta. Sin embargo, el empaque de la primera Rapunzel tenía un diseño diferente y se apreciaba que había sido lanzada como parte de la mercancía de la película Enredados. Se volvió una muñeca rara, difícil y en algún tiempo fue la más cara de conseguir. Además de estas 10 princesas, eventualmente la Disney Store fue lanzando otros sets individuales donde podíamos ver a cada una de ellas con cambios de ropa y accesorios diferentes. La primera fue Cenicienta con un set de costura y después fue Ariel con el set deluxe que incluía una bañera. Más adelante le hicieron un remake a esta misma versión y veríamos que incluía el vestido azul de Kiss the Girl. Con el paso de los años y lanzamientos de nuevas películas se han ido sumando nuevos personajes a la colección. De hecho, la 11ª princesa en crearse fue Merida, pero algunos no la consideraron oficial ya que la primera versión venía en una caja distinta donde no se indicaba que fuera parte de la línea. Sucedió lo mismo con las primeras versiones de Anna y Elsa de Frozen, además de que a diferencia de las otras princesas, estas tres no venían con una mascota de peluche. Algunos coleccionistas decidieron no comprarlas ya que sentían que la diferencia de sus cajas con las Animators era muy evidente y que desentonaba con su colección. Obviamente yo no fui de esas personas y si quieren ver videos de las primeras ediciones que tuve pueden revisarlos en mi antigua cuenta de YouTube que les dejaré en la descripción. Supongo que debido a la popularidad de la línea, Disney Store o Shop Disney decidió realizar variaciones tanto en el diseño de las cajas como en los trajes de las muñecas regulares para los años siguientes, dando así inicio a segundas, terceras o cuartas ediciones. Esto cotizó algunas de las muñecas originales porque ya no las podías conseguir con ese traje específico. Ejemplo de esto fue Bella con vestido azul, que después fue cambiado a amarillo durante mucho tiempo. Actualmente ya se ha fabricado una nueva Bella con vestido azul, devaluando de alguna manera a la primera. Pero también existen otros casos como Pocahontas, donde el vestido original al que vemos que venden el día de hoy, pues no parece haber sufrido muchos cambios. De hecho, lo que sí puedo decir que se ha mantenido han sido los moldes de rostro y cuerpo. La pintura del rostro y sobre todo el estilo de pintado en los ojos se ha intentado realizar de una manera un poco más realista. El ejemplo más obvio para mí lo vemos en Merida.
Otra cosa que debo mencionar es que aprovechando el rediseño de las cajas, Merida, al igual que Anna y Elsa, fueron oficialmente incluidas como parte de la colección, además de contar ahora sí con sus mascotas. En los siguientes años fue lanzada una campanita como parte de los personajes nuevos que se fueron incluyendo en esta línea. También vimos que sacaron una versión especial donde se iluminaban sus alas, su traje era más detallado y también venía con un empaque nuevo. Otras muñecas de ediciones especiales que han sido lanzadas son Rapunzel, Ariel, Pocahontas y Aurora. Parece ser que la iluminación de algunas de las partes de estas muñecas era el nuevo factor diferenciador, además de un aumento en el detalle de sus vestimentas. Me gustaría aclarar que edición especial no es igual a edición limitada, ya que estas muñecas no contaron con una numeración o certificado de autenticidad en las piezas, haciendo mucho más difícil saber cuántas hay en existencia. Sin embargo, el precio de estas muñecas sí fue más costoso que las de la línea regular. Disney Store también sacó sets diferentes de las muñecas de Frozen, incluso incorporó uno donde ambas muñecas podían cantar. La caja fue distinta a las anteriores ya que venía con las dos e incluía sus cambios de ropa y accesorios. Si quieres que hable de otros personajes que no son considerados princesas y han sido añadidos en esta colección, no olvides pedírmelo en un comentario abajo. Por ahora, este sería el final del video del día de hoy. Si te gustó, no olvides dejarme tu like y compartir. También te invito a suscribirte a mi canal, darle a la campanita para que te mande notificaciones de mis nuevos videos y seguirme en mis otras redes sociales, TikTok, Facebook e Instagram como Mpdollart. Espero que tengas un excelente día y recuerda que la magia, el talento y la creatividad viven en ti.